Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión del día de hoy. Buenos días, profe. Buenos días, Itlali. Buenos días. Bien, muchachos, vamos a empezar. Gracias por conectarse. Buenos días. Gracias por la espera también. Vamos a continuar con nuestros temas del día de hoy. Vamos a retomar lo que estábamos revisando el día de ayer en relación a los circuitos, a los arreglos de resistores. El día de ayer revisamos el arreglo de resistores en serie y en paralelo. Y el día de hoy vamos a empezar a revisar lo que se llama el arreglo mixto. Pero bueno, previamente vamos a ver que estamos revisando lo que es el circuito eléctrico. Decíamos, un circuito eléctrico se conforma por al menos una fuente, al menos una resistencia y unos conductores que interconectan estos dos elementos, conductores eléctricos que permiten el paso de corriente eléctrica a través del circuito. Y eso genera, cuando se conectan estos tres elementos, se genera ahí una corriente eléctrica que va a tener una cierta relación con el voltaje y la resistencia dada por la ley de Ohm, que ustedes ya conocen, ya lo han aplicado. Y esta ley de Ohm nos permite pues relacionar estos tres parámetros eléctricos, la corriente, el voltaje y la resistencia. También pudimos calcular después la potencia, y vimos que teníamos tres posibles ecuaciones para calcular la potencia, y posteriormente, cuando multiplicamos esa potencia por el tiempo, podemos calcular la energía que consume un circuito de este tipo. Hicimos ese ejercicio para dos casos, obviamente, y después vimos que a veces existe la necesidad de interconectar nuestros resistores entre sí. En este caso, la primera conexión que revisamos fue la conexión serie, en la cual conectamos un elemento a continuación del otro, y eso ocasiona que haya una única trayectoria para la corriente eléctrica, de tal suerte que la corriente total de un circuito serie de resistores va a ser igual a la corriente que pasa por cada uno de los elementos del circuito. Y pues debido a que hay una sola trayectoria para esta circulación de la corriente. De igual manera, la resistencia total en este circuito, lo que se logra es que la resistencia total se incremente, porque la resistencia total va a ser mayor que las resistencias individuales conectadas. Propiamente va a ser la suma de todas las resistencias que estén conectadas en este circuito. Y de igual manera, el voltaje total en este circuito de alguna manera se reparte proporcionalmente entre los diferentes elementos del circuito, de tal suerte que aparece un voltaje individual entre los terminales de cada resistor, y al final, si nosotros sumamos esos tres voltajes, podemos obtener el voltaje total del circuito. Y en este circuito
igual que si fuera un circuito con un solo resistor, pues sigue aplicando la ley de Ohm para los elementos individuales y para el circuito en general también aplica la ley de Ohm. Hicimos un ejercicio al respecto, determinamos para un circuito serie la resistencia total, y aquí vemos, por ejemplo, en este caso que teníamos un resistor de 100 ohms y dos de 200, al final nuestra resistencia total fue de 500. Ese valor es un valor mayor que todas estas, es decir, propiamente es la suma de todas estas, y entonces en este caso vemos cómo la resistencia se aumenta en un circuito serie, y una vez que calculamos eso, calculamos la corriente total del circuito, en este caso de 0.2 amperes, y observamos que como la corriente solamente tiene un camino para pasar, pues en este circuito serie, la corriente total que calculamos pues va a ser la misma corriente que pasa por cada elemento. Y de esta manera pues ya tenemos determinadas las corrientes en cada uno de los resistores, lo cual nos sirve para calcular, por ejemplo, los voltajes en cada uno de estos elementos. Y lo único que nos restaría para este caso es, por ejemplo, determinar las potencias en cada uno de los elementos. Por ejemplo, muchachos, si quisiéramos calcular la potencia en el resistor 1, ¿me pueden decir a qué va a ser igual esta potencia? ¿Cómo calculamos esta potencia? La potencia, muchachos, ¿alguien se acuerda? ¿Siguen ahí? ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan? Sí, profe, sí se Sí, escucha. profe. Ok, gracias. ¿Cómo calculamos la potencia entonces? ¿Alguna de las ecuaciones? Lo hicimos en los ejercicios previos. La potencia, muchachos. Me regreso para que la vean rápidamente. Tenemos 3 ecuaciones para calcular la potencia. Y aquí están. Voltaje entre corriente eléctrica. Voltaje por corriente, esa es la primera. Corriente al cuadrado por resistencia, esa es la segunda. Voltaje al cuadrado entre resistencias, esas son las 3 posibilidades. Hay que recordarlas, muchachos, que los vamos a usar continuamente. Entonces, la potencia 1, necesito multiplicar el voltaje por la corriente. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje precisamente en el resistor 1. ¿Y cuál corriente? Pues la corriente en el resistor 1. Si hacemos ese producto, entonces obtenemos la potencia 1. El voltaje 1 lo calculamos aquí en 20 volts. La corriente 1 la calculamos en 0.2 amperes porque es igual a la corriente 2, igual a la corriente 3, igual a la corriente total del circuito. Y entonces con esto obtenemos la potencia 1. ¿Cuánto me da eso? 20 por 0.2, muchachos. 4. 4, ¿qué? Es potencia, 4 ¿qué? ¿Qué unidades? 4 watts. 4 watts, muy bien. Y de la misma manera podemos calcular la segunda, la potencia 2 y la potencia 3, multiplicando desde luego el correspondiente voltaje por la correspondiente corriente, es decir, el voltaje 2 por la corriente 2. El voltaje 2 lo encontramos aquí en 40 volts y la corriente 2 en 0.2 amperes. Y entonces podemos encontrar aquí 8 watts. Y finalmente podemos calcular también la potencia 3, que es multiplicar el producto del voltaje 3 por la corriente 3. En este caso el voltaje 3 también es de 40 volts. La corriente 3 pues es igual a 2, es igual a la 1 y es igual a la total de 0.2 amperes. Y entonces tenemos que aquí también la potencia 2 es de 8 watts. Y entonces, muchachos, ¿cuál será la potencia total o cómo podríamos determinar la potencia total? ¿Alguna idea? Sumando las potencias. Mando las potencias. La potencia total será igual a la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3. Porque cada uno de los elementos desarrolla una potencia o consume una energía. Y en este caso me da 20 watts.
Si sumamos estos es de manera similar a lo que hacemos con el voltaje, pero incluso podríamos determinar una potencia total a partir de valores totales. Si quisiéramos calcular la potencia total del circuito, sería el voltaje total por la corriente total. Y si hacemos el producto del voltaje total, en este caso que son 100 volts, por la corriente total que calculamos para este circuito de 0.2 amperes, entonces obtenemos una potencia total de, ¿cuánto nos da este 20 nosotros? De 20 watts. Y ahí podemos corroborar que efectivamente la potencia total pues es la suma de las potencias individuales. Y bueno, podemos calcular energía si sería la misma situación. Si calculamos energía, luego necesitaríamos aquí un tiempo de funcionamiento de este circuito para calcular la energía, pero podríamos calcular energías individuales o una energía total. Y corroborar en este caso también sería la sumatoria de las energías. Pero el día de ayer también vimos el circuito paralelo, que es el circuito paralelo de resistores, y veíamos la diferencia en cuanto a el comportamiento de sus parámetros. Por ejemplo, en este caso, la resistencia total del circuito será menor que la menor, y para que eso suceda, pues tendremos que operarla por medio de esta relación de inversas, la inversa de las inversas. Entonces, esto me asegura que el valor que obtengamos como resistencia total sea un valor menor que el menor que esté aquí colocado. Y ese es el comportamiento de la resistencia total en un circuito de resistores paralelos. Siempre va a ser menor que el menor que esté conectado. Entonces, un circuito paralelo se utiliza cuando se requiere reducir la resistencia del circuito en general. Y la otra característica muy importante de este circuito paralelo es que los voltajes son exactamente iguales en todos los elementos, porque vemos que todos y cada uno de los resistores conectados en este circuito están directamente conectados hacia los bordes de hacia las terminales de la batería o de la fuente que estemos utilizando para alimentar el circuito. Por un lado del lado positivo y por el otro lado del lado negativo, las terminales de los resistores están directamente a la fuente. Por esta razón el voltaje total es igual al voltaje a los voltajes individuales en cada resistor. Es una característica de este circuito paralelo. Y también, debido a que la corriente que genera la fuente para alimentar el circuito, pues se divide, y una parte de ella pasa a través del resistor 1, otra parte de ella pasa a través del resistor 2 y otra parte a través del resistor 3. Resulta que la corriente total del circuito pues va a ser propiamente la suma de las tres corrientes, en este caso, en el circuito, cada una de las que pasa por estos resistores. Y en general va a ser la suma de todas las corrientes que haya en el circuito. Y de igual manera que en el circuito serie, aquí también sigue aplicando la ley de Ohm para cada uno de los elementos individuales o para el circuito en general, de tal manera que es otra herramienta que vamos a utilizar para resolver el circuito. Y el mismo día de ayer hicimos un ejercicio con esos mismos valores de resistores, los tres resistores ahora conectados en paralelo, alimentados por la misma fuente, y determinamos que la resistencia total de este circuito fue en este caso de 50 ohms. Y decíamos que eso pues cumplía con el concepto de que en un circuito paralelo la resistencia total del circuito va a ser menor que la menor, porque si observamos la menor que tenemos ahí conectada es de 100 ohms, y estos 50 ohms pues son menos que esos 100 ohms, es exactamente la mitad en este caso, la mitad de ese resistor más pequeño que está conectado ahí. De igual manera calculamos las corrientes totales y las individuales. En este caso primero calculamos las corrientes individuales y las sumamos, y después corroboramos calculando la corriente total por medio de valores totales. Y así llegamos a que la corriente total de este circuito es de 2 amperes, uno de los cuales, 1 amper de ellos, pasa a través de la resistencia 1, y el otro amper se divide entre la resistencia 2 y la 3. Solamente por la resistencia 2 pasan 0.5 amperes y por la resistencia 3 pasan otros 0.5 amperes.
Y lo único que nos faltó aquí especificar, bueno, explicitar, eran los voltajes, porque ya los tenemos ahí indicados, los voltajes individuales, y además sabemos que en este circuito, pues los voltajes son iguales, de tal manera que podemos, aquí ya los tenemos igualados, simplemente vamos a ponerlos aquí de manera explícita, todos son de 100 volts, porque son iguales al voltaje total. Y eso cumple con las propiedades o las características de este arreglo arreglo paralelo de resistores. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda? Hasta aquí están completos los resultados. Podríamos calcular también potencias, pero vamos a aprovechar la sesión para avanzar con el circuito mixto, para ver cómo vamos a resolver un circuito mixto de resistores. Un circuito que ya tiene una combinación de circuito serie y paralelo. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. ¿No? Vale, gracias. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora son dos circuitos: el circuito serie, donde todos sus elementos están conectados en serie; el circuito paralelo, donde todos sus elementos están conectados en paralelo. Y ahora vamos a ver un circuito que se llama mixto, que es una combinación ya de un circuito serie y paralelo, en donde, pues, tenemos que ir identificando partes del circuito que estén propiamente en serie o en paralelo, y poder ir reduciendo nuestro circuito, haciéndolo más simple, hasta que pues finalmente podamos encontrar su resultado. Entonces vamos a usar las herramientas que ya vimos para el circuito serie y paralelo. Las vamos a usar aquí en combinación. Vamos a suponer nuevamente que tenemos aquí un voltaje total de 100 volts, y vamos a suponer, para efectos de recordar rápidamente esto, esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2, y así como voy, esta es la resistencia 3, esta es la resistencia 4, y esta es la resistencia 5. Y para efectos de facilitar el cálculo y de acordarnos rápidamente cuánto es su valor, vamos a decir que el primero tiene un valor de 1 ohm, la 2 un valor de 2 ohms, y así sucesivamente. Para recordarlo fácilmente, 3 ohms, acá 4 ohms, y acá esta resistencia 5 de 5 ohms. Y entonces se trata de encontrar, en este caso, como en los casos anteriores, pues todos los parámetros. Necesitamos determinar cuánto vale, por ejemplo, la resistencia total del circuito, cuánto vale la corriente total del circuito, cuánto valen las corrientes individuales en cada uno de los resistores en este circuito, desde la corriente 1 hasta la corriente 5, porque hay 5 resistores, entonces debe de haber prácticamente 5 corrientes. Y también los voltajes individuales en cada uno de nuestros circuitos, es decir, tenemos que encontrar cuánto vale el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, el voltaje 4 y el voltaje 5, o sea, el voltaje en cada uno de los elementos individuales de este circuito. Bien, entonces vamos muchachos, a identificar, cómo podemos empezar a resolver este circuito. Tengo noción de que ustedes ya también tienen noción de resolver este circuito. ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer para empezar a resolver? ¿Alguna idea? Muchachos. La resistencia total. Ajá, sí, vamos a calcular la resistencia total. Eso es importante. Pero para poder calcular la resistencia total, como ya no es un circuito puramente serie paralelo, ya no podemos aplicar directamente nuestra ecuación. Tendríamos que hacer un paso previo para empezar a resolver. ¿Alguien se acuerda qué tenemos que hacer? Esto es similar a lo que hicimos en su momento con capacitores. Identificar cuáles están en serie y cuáles en paralelo. Muy bien, efectivamente. ¿Y cuáles podríamos, de los que tenemos ahorita, así como están conectados, cuáles podríamos identificar que están exactamente en serie o en paralelo?
¿Lo podemos ver? ¿Lo alcanzamos a visualizar? ¿Alguien El recuerda si primero fue? y el segundo. ¿Cuál, perdón? ¿En serie? ¿Cuál y La cuál? resistencia 1 y la resistencia 2 en serie. La resistencia 1 y la 2 estarían en serie, la 1 y la 2, pero está en medio esta 3, La 2 y la 4. esta rama del medio me estorba para que estas 1 y 2 estén en serie, entonces no las puedo tomar como en serie. Pero la 2 y la 4 que nos dice Ángel, esas sí las puedo identificar. Si yo tomo esta parte del circuito, efectivamente puedo ver que estas sí están en serie. No hay nada que se interponga entre ellas y están conectadas una a continuación de la otra. Entonces, estas sí las puedo identificar como una serie. En el otro caso, entre la 1 y la 2 se interponía esta rama del medio donde está colgada la 3. Entonces, ahí sí nos costaría, no es posible identificar eso como una serie puramente. Pero la 2 y la 4 sí están en serie. Entonces, lo que sigue es que podamos calcular un equivalente a esta resistencia 2 y 4, es decir, vamos a ir reduciendo nuestro circuito, pero vamos a calcular primero un equivalente de esta resistencia 2 y 4. Y como están en serie, muchachos, esta resistencia 2 y 4, ¿qué va a ser igual? La suma de las resistencias. A la suma de las resistencias, es decir, va a ser la resistencia 2 más la resistencia 4. Muy bien, y en este caso la resistencia 2 vale 2 ohms, y la resistencia 4 vale 4 ohms, entonces la resistencia, digamos, equivalente de estas dos va a ser una resistencia de 6 ohms. Y ya que hicimos eso, lo que tenemos que hacer es redibujar nuestro circuito, porque nuestro circuito va a ir cambiando, va a irse simplificando, va a ir haciéndose un circuito más simple. Pues voy a dibujar otra vez mi fuente aquí. Y después de mi fuente vamos a dibujar, por ejemplo, que aquí va a quedar el resistor 1 que no hemos tocado, ahí va a estar. El resistor 3 que no hemos tocado, ahí va a seguir estando. Y el resistor 5 que tampoco hemos tocado, ahí va a estar también. Pero el resistor 2 y el resistor 4 que los juntamos ya en un equivalente nos va a quedar aquí. Entonces vamos a identificarlos. Este es el resistor 1. Este es el resistor 3. Este es el 5. Y este es el equivalente del 2 y el 4 que acabamos de unir en uno solo. Y este vale 6 porque estos dos están en serie. Entonces, muchachos, aquí la misma tónica. Tendríamos que identificar una parte del circuito que estuviera en serie o en paralelo para seguir reduciendo nuestro circuito. ¿Cuáles podemos identificar que están en serie o en paralelo? El 3, el 2 y el 4 El 3 y el 2 y el 4, ¿en qué conexión están? en paralelo. En paralelo. Entonces, estos dos los podemos reducir ahora en un equivalente. Tomamos esta parte del circuito y lo reducimos en un equivalente que es, que vamos a llamar la resistencia 324, porque ahí van a estar englobados las tres resistencias. Y si la calculamos, como están ahora en paralelo, ¿cómo vamos a determinar esta resistencia de 324? ¿A qué sería igual? La inversa de la inversa. La inversa. A la inversa de las inversas, es decir, la inversa de la suma de las inversas, la inversa de la resistencia 3, más la inversa de la resistencia 3,4. Y ya tenemos agrupado en esa resistencia de 6 ohms. Y si hacemos esta operación, muchachos, voy a cambiar de color porque si no, no se va a ver ahí. Va a ser igual a 1 entre la inversa de la resistencia 3, que es 3 ohms, más la inversa de la resistencia 3,4, que son 6 ohms. Entonces la resistencia equivalente 3,2,4 va a ser 1 entre la inversa de 3, muchachos, ¿cuánto es? 0.33. 0.33. 0.33. Ohms a la menos 1 porque el ohm sube al numerador. Y luego más la inversa de 6. 0.16. 0.16, ok. Ohms a la menos 1. Y si sumamos estos dos valores, nos da 1 sobre
punto 49. Sí, 0.49. 0.49 11 a la menos 1. ¿Y cuánto es el inverso de 0.49? 2.04. 2.04, ok, gracias. Entonces la resistencia 234 es una resistencia que vale 2.04 ohms. Tenemos una resistencia equivalente de esas tres que vale 2.04 ohms. Entonces, nuevamente, ya que hicimos esto, resulta que podemos redibujar nuestro circuito en un circuito más simple, porque ahora nuestro circuito solamente va a tener estos resistores. Va a tener el resistor 1 que no hemos tocado, va a seguir estando ahí. Y el resistor 2, 3, 4 va a ser un equivalente, que va a quedar ahí. Y el resistor 5 que tampoco hemos tocado, pues sigue estando ahí. Y resulta que tenemos entonces aquí el resistor 1. Ay, perdón. El resistor 2, 3, 4, que es el equivalente que acabamos de calcular de 2, 3 y 4. Y aquí el resistor 5. Y entonces, muchachos, ahora, ¿qué identificamos con este circuito que acabamos de redibujar? ¿Que queda en serie? Que queda en serie. Y es un circuito ya puramente serie. Aquí sí ya identificamos que es un circuito puramente serie. Entonces, ya en este punto podemos calcular una resistencia total de este circuito. ¿Cuánto valdría esta resistencia total o cómo la podríamos calcular? Esta resistencia total ¿La aquí sería suma igual. de cada resistencia? Ajá, la suma de todas las resistencias. En este caso, la resistencia 1 más la resistencia 2, 3, 4. 2, 3, 4 más la resistencia 5, porque están en serie. Entonces, de esa manera podemos calcular la resistencia total. La resistencia total entonces va a ser 1, que es 1 ohm, más 2, 3, 4, que quedamos que eran 2.04 ohms en conjunto, más la resistencia 5, que vale 5 ohms. Y si hacemos esta suma, muchachos, 8.04. 8.04 ohms, ¿ok? 8.04 ohms. Por último, ya nada más para que quede claro, específico, podría yo dibujar este circuito nuevamente por último, ya representado con una sola resistencia, porque esto que acabamos de calcular es la resistencia total del circuito, y entonces pues es como si tuviéramos una sola resistencia en este circuito de ese valor. Aquí tenemos la resistencia total. La resistencia total. Estamos aplicando un voltaje total aquí. Y esta resistencia total es de 8.04 ohms. ¿Qué podríamos hacer a continuación, muchachos? Si ya tenemos una resistencia total, ¿qué podríamos hacer ahora? ¿Alguna idea? ¿Sacar el voltaje? ¿El cuál, perdón? ¿El voltaje? El voltaje, propiamente el voltaje es un dato, ya lo tenemos aquí. Ese sí ya lo tenemos aquí, entonces aquí tenemos 100 volts como voltaje total y tenemos aquí 8.04 ohms como resistencia total. ¿Qué seguiría? ¿Qué podríamos hacer con esos dos valores? Entonces, ¿la corriente? Podemos calcular la corriente efectivamente. Como ya tenemos voltaje total y resistencia total, podemos calcular la corriente total del circuito. Eso es lo que podríamos hacer en este momento. Y es de hecho lo que vamos a hacer, calcular la corriente total. Y de acuerdo con esto, pues la corriente total deberá ser igual, de acuerdo con la ley de Ohm, al voltaje total entre la resistencia total. Bien, y esto es 100 volts lo que estamos aplicando en la fuente, entre 8.04 ohms, que es la resistencia total que calculamos para el circuito. Y entonces esto nos va a dar ¿cuánto, muchachos? ¿20? No. 12.43. 12.43. Sí. Ok, gracias. 12.43 amperes. Ese es el tamaño de la corriente total del circuito. 12.43 amperes.
Vamos a poner aquí los valores que ya tengamos. Por ejemplo, ya determinamos que la resistencia total de este circuito es de 8.04 ohms. La corriente total ya la calculamos en este momento de 12.43 amperes. Y pues todavía tenemos como camino para recorrer, determinar todas las corrientes individuales y todos los voltajes individuales. ¿Qué podríamos hacer a continuación para determinar alguna de esos parámetros que nos faltan? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué seguiría a continuación? ¿Alguna idea? Si no hay idea, también se puede decir no hay idea. Bueno, tomaré eso como que no hay idea. Porque efectivamente, una vez que tenemos esta corriente total, lo que debemos hacer es empezar a regresar en el circuito hacia arriba. Lo que habíamos hecho antes es simplificar el circuito para poder encontrar la resistencia total, pero ahora que ya tenemos la resistencia total y calculamos la corriente total, vamos a regresar hacia arriba en el circuito y en el punto previo vamos a determinar los voltajes individuales que podamos. En este caso, tenemos aquí agrupadas las resistencias 2 y 3 y 4. Y entonces podemos determinar aquí un voltaje para este grupo de las resistencias 2, 3 y 4, que llamamos el voltaje 2, 3, 4 también. Ese nos va a ser útil para seguir resolviendo. Incluso podemos determinar en este punto el voltaje 1 que va a estar en la resistencia 1. Y vamos a poder determinar también el voltaje 5, que eso finalmente también nos va a servir para determinar las correspondientes corrientes, o lo que corresponda. Entonces, ya tenemos aquí lo que sigue, muchachos. Ya que tenemos esta corriente, pues es regresar atrás en el circuito para determinar estos voltajes. Y por ejemplo, si necesitamos determinar este voltaje 234, este voltaje 234, por definición, ¿a qué sería igual? De acuerdo con la ley de Ohm, ¿a qué es igual el voltaje? La resistencia por la corriente. La resistencia por la corriente, pero en este caso, ¿cuál resistencia y cuál corriente? La resistencia 3, 2 y 4. No, sí. Sí, efectivamente. Dijimos 3, 2, 4, ya puse 2, 3, 4. Bueno, es 3, 2, 4. Y si están ahí combinadas. 2, 3, 4 es combinadas 2, 3, 4 y la corriente 2, 3, 4. Entonces la resistencia 2, 3, 4 es el conjunto que encontramos para esta, que es este valor. ¿Están de acuerdo? 2.04 ohms. 2.04 ohms. Y entonces, por la corriente 234, ahí que a lo mejor me hace falta saber explícitamente cuánto vale la corriente 234. ¿Cuánto vale la corriente 234, la que pasa por este resistor, o estos resistores 234? ¿Cuánto vale esta corriente? ¿Sabemos? $12.43 amperes. Ajá, sería la corriente total, porque si nos damos cuenta, aquí es la misma que pasa por la resistencia, por la corriente, por la resistencia 5, y es la misma que pasa por la resistencia 1, y es de hecho la corriente total del circuito, la que calculamos al final. Estas corrientes todas son iguales, entonces aquí en este punto valdría la pena hacer explicitar esa corriente, es decir, explícitamente que la corriente total va a ser igual a, en este caso, la corriente que pasa por la resistencia 1, y va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 5, y va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Y todas van a ser igual a 12.43. Y ahora sí podemos asegurar
Podemos sustituir este valor en esta ecuación, porque aquí serían 12.43 amperes los que van a pasar a través de estas tres resistencias en conjunto. Amperes. ¿Y cuánto me da eso, muchachos? 2.04 por 12.43. 25.35. 25.35, ok, gracias. 25.35 volts. Ese sería el voltaje entre las resistencias 2, 3, 4. Y en este mismo momento podríamos calcular, por ejemplo, el voltaje que aparece en la resistencia 1. Porque, recordando esto, pues eso va a ser la resistencia 1 por la corriente 1. La resistencia 1 es de 1 ohm. La resistencia por la corriente 1, dijimos aquí ya que es igual a la corriente 5, igual a la corriente total, 12.43 amperes. Y si hacemos esta operación, muchachos, nos quedan aquí 12.43 volts. Ese es el voltaje que va a aparecer en el resistor 1. Y también igual, como aquí podemos determinar de una vez el voltaje 5, nos conviene en este momento calcular el voltaje 5, y eso va a ser la resistencia 5 por la corriente 5. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto es cada una de estas cosas? ¿Cuánto va la resistencia 5? 5 ohms por 12.43 amperes. 5 ohms por 12.43 amperes, porque por esta resistencia pasa toda la corriente total, 12.43 amperes. Y si hacemos esta operación, ¿cuánto nos da? 62.15. 62.15, ok. Y ahora vamos a recordar en este punto que en un circuito 62.15, perdón, no 45, 15. 62.15. En este punto vamos a recordar que en un circuito serie, la suma de los voltajes me debe dar igual al voltaje total. Entonces aquí, para corroborar que estos voltajes estén bien, vamos a sumar nuestros voltajes. Vamos a ver si es cierto que nuestro voltaje total va a ser igual a la suma del voltaje 2, 3, 4, más el voltaje 1, más el voltaje 5. ¿Cuánto me da esa suma? 99.93. 99.96. 93. 93, ok. 99.93 por los decimales que perdimos ahí en algunos. Esto es aproximadamente igual a 100 volts. Y ahí, de alguna manera, estamos corroborando que estos voltajes están bien. Ahorita lo que nos vamos a llevar importante es este valor del voltaje 2.3. Muchachos, se está acabando la sesión. Nos queda un minuto en el reloj. Voy a pedir que nos reconectemos ahorita que se termine la sesión para seguir resolviendo. Estamos a punto de terminar, pero tenemos que tomar los otros 10 minutitos que nos da la sesión. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. No, profe. ¿No? No, profe. Vale, entonces, ahorita que se termine la sesión los espero, porque vamos a ir, ya que tenemos este voltaje 2, 3, 4, tenemos que regresar en el circuito otra vez acá. Tenemos que llevarnos esto para poder seguir resolviendo, y lo vamos a aplicar en esta parte del circuito. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve el haber determinado este voltaje 2, 3, 4. Bien, voy a dejar de compartir esto mientras adecuo la presentación, y si se corta la sesión, los espero a que se reconecten para continuar. Muchachos, por favor.